Entonces con estas dos fotos vamos a hacer lo que es un cambio de cabeza. El cliente nos mandó esta foto, que es la que él quiere final, y esta que es la del cambio, que es la cabeza que él quiere que cambiemos al otro lado. Lo ideal es coger y hacer el corte de la cabeza en esta para que el botón de historia nos sirva, ¿sí? Para hacer la devolución del pelo y de todo lo demás. Entonces yo hago el corte sencillamente de la cabeza como lo haría con un clipping común y corriente. Vamos a cortar normalmente como lo haría con clipping. Entonces, se puso re lento. Puede ser porque está grabando el video. Hay que tratar de hacer el corte lo más preciso porque nos va a evitar problemas al otro lado, ¿no? Cuando ya pasemos esta cabeza para el otro lado. Voy a cortarle un pedazo de la camisa porque posiblemente me pueda servir para cuando lo pase para el otro lado. Entonces, ¿siempre hay que hacer eso? Pues lo ideal sí. Usted mira la foto, ¿no? Cuando uno mira la foto, la que el cliente quiere finalmente, uno mira la foto y uno antes de empezar a cortar, uno toma decisiones. Entonces uno dice, por ejemplo, la posición de la cabeza del niño, como está bien. Entonces, muchas veces toca cortar el cuerpo completo, porque la posición en la que está al otro lado no es la correcta, entonces tengo que cortar el cuerpo completo y cambiar el cuerpo completo. A veces solamente puedo cambiar la carita, solo la carita, ¿sí? Porque la posición del cuerpo está muy diferente. Entonces, uno analiza la foto antes de hacer el corte. Aquí yo ya tengo claro que básicamente lo que tengo que hacer es pasar solamente la cabeza. Listo, ya corté solo la cabeza y ahora voy a cortar el pelo. Entonces, ahí está solo la carita, pues. Y ahora voy a cortar el pelo. O sea, hacemos el corte tal cual como vamos a hacer un clipping común y corriente. Y por eso decía que lo ideal es hacerlo acá, hacer todo el corte de la cabeza en la misma foto original para que en el momento en que yo vaya a usar el botón de historia, sobre todo en el corte del pelo, pues me funcione. Si yo paso la cabeza así medio cortada al otro lado, ya no voy a poder usar el botón de historia como lo podría usar estando aquí en el archivo original. Ahí ya voy a cortar solo el pelo. Mira, todo está en 0, en 0, en 0, en 0. Solamente el desplazamiento es el que se mueve, dependiendo pues de lo que yo necesite. Incluso aquí uno podría hacerlo más rápido porque el fondo es el mismo. El fondo de la otra foto con este es el mismo. Pero bueno, ya eso es lo que quiero, lo doy OK. Entonces me va a aparecer la cabecita. Aquí está mocho, pues con el botón de historia nos devolvemos. Vamos a rellenar pues todos los espacios que quedaron vacíos del muchachito. Y si es necesario, pues me devuelvo un poquito acá en las zonas que quedaron como muy transparentes, exactamente. Entonces ya teniendo el niño como lo quiero, acoplo estas dos capas con Control Shift E, con Control A hago la selección de toda la página y con Control C copio para pasarlo a la otra parte donde va finalmente a pegar la foto. Entonces Control V y me pega la cabeza. Entonces la cabeza está en una posición distinta a la que necesita estar el niño y está en un tamaño distinto y está en un color distinto. Lo primero que hago es ponerla como semi-transparente. Entonces ahí le bajé la opacidad al 60%. Y eso me sirve para qué, para yo saber hasta qué tamaño reduzco la capa, ¿sí? Y en qué posición la voy a poner. Entonces le bajé la opacidad a la capa de la cabeza del niño.
Le doy control T, que es el comando para transformar la capa. Y le doy con el botón derecho del mouse escala. O bueno, le puedo dar aquí primero voltear horizontal para que me la cambie de posición, ¿no? Y ahora sí le doy escala para poder desde el borde con control y shift sostenido al mismo tiempo bajarla de manera proporcional. Si yo no uso el control y el shift, me va a deformar la cabeza. Entonces, ahí le di escape para salir, ¿no? Control T otra vez, le doy voltear horizontal y es con el botón derecho del mouse escala. Y con control shift al mismo tiempo y desde el borde de la foto, entonces ahora sí hago la reducción del tamaño de la foto de manera proporcional. Entonces, ¿para qué me sirve la transparencia? Para saber qué tanto debo bajar el tamaño. Entonces, cuando yo la pongo aquí sobre la cabeza final, veo que todavía le hace falta hacerlo más pequeñita, ¿sí? Le vuelvo a dar más escala. Entonces ahí más o menos está el mismo tamaño, ¿sí o no? Y la posición de la cabeza también está distinta. Esta cabeza está más agachada que la del niño acá. Entonces, ¿qué hago? Voy a darle un pequeño giro. Entonces, la voy a poner aquí. Yo me voy a guiar de la barbilla, ¿sí? Entonces, voy a hacer que este punto central esté aquí en la barbilla. ¿Para qué? Para que cuando yo le dé rotar, me rote con el eje en la barbilla. Entonces, con el botón derecho del mouse le doy rotar y desde una de las esquinas entonces empiezo a rotarse para poner la posición de la cabeza donde debe estar, ¿cierto? Ahí más o menos es como la posición. Sin embargo, veo que todavía le hace falta agrandarlo un poco más, porque mire la boca donde está, mire la nariz donde está y mire los ojos donde están. Entonces, otra vez escala y agrando un poquito más la cabeza del niño. Entonces, por ahí ya sí es más cercano el tamaño de que debe tener la cabeza. Por eso es tan importante yo colocar la capa semi-transparente para yo poder mirar lo que tengo por debajo y poderme guiar. Si yo no lo hago así, pues no voy a tener como contra qué comparar, ¿sí? Entonces aquí nos fijamos bien también del cuello, mire que el cuello más o menos encaja. Y yo creo que ahí ya estaría bien, le doy Enter para que aplique todos los cambios. Ahora sí le doy la opacidad de la capa al 100%. O sea que ya ahí más o menos está en la posición que necesitamos, la cabeza del niño. Vamos a borrar lo que es innecesario. En este caso la parte de la camisa que es innecesaria. Porque con lo que acabamos de hacer, ya la posición de la cabeza está donde yo quiero. Entonces vuelvo a poner la semi-transparente, la puedo poner a 50, 60%. Y con el borrador, borro lo que no necesito. Mire que estoy dejando el cuello que está por debajo, ¿no? El cuello original. No estoy usando el cuello de la cabeza que intercambié, sino el cuello original. Y aquí ya borro con más cuidado con el borrador, con una dureza fuerte, ¿sí? Porque me voy a ir por el borde de la cara, y con un tamaño más pequeñito, me voy a ir a borrar por aquí, por el borde. Porque esta parte de la camisa no la necesito. Por aquí. ¿Sí lo alcanzan a ver? Lo podría hacer igual también con pluma, o sea, seleccionar el pedazo con pluma, el pedazo de la cabeza como quiera. Ahí la herramienta para eliminar lo que no queremos la usa cada quien a su propio criterio. Si ya la puse, capacidad, ¿no? exactamente. Y dependiendo de cada caso es distinto, no es que cada cambio de cabeza lo voy a hacer exactamente igual, posiblemente en otro cambio de cabeza solo utilice la carita, ¿sí? Solo utilice este pedazo de la cara. En este caso usamos la cabeza completa y parte del cuello. Entonces aquí estamos viendo el pedazo de cuello que todavía tiene de la cabeza que intercambiamos. Aquí se ve parte de la oreja, entonces empezamos ya a mover la capa de tal manera que nos coincida, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, voy a empezar a borrar ya con la capa con una dureza muy suave para que cuando yo borre aquí se combine con el cuello de atrás. ¿Sí ven que se combinó? ¿No me nota? Igual aquí en el cuello. ¿Cómo reconoce la cabeza de trabajo? Con esta posición muevo la capa donde yo quiero. ¿Sí? Entonces ahí la estoy moviendo. Con esta de acá o con la V.
Entonces ahí muevo la cabecita a la posición que yo quiero. Puedo apagar la de fondo para ver qué cosas tengo por aquí que tengo que borrar. Entonces ahí, si vemos, ahí ya prácticamente está hecho el cambio de la cabeza. Si vemos aquí se nos está viendo una parte del fondo del original. Pues entonces, ¿qué hago? Me paro en el foco, pues, yo le hago la copia y me paro en la copia y hago uso el clon en esta, ¿no? Para copiar de aquí a acá. Simplemente voy a cubrirlo con el mismo fondo. Puedo hacerlo así o Pero siempre hay que duplicarlo para cuando se hace eso. yo siempre lo duplico para no tener que dañar la original y poder tener contra qué comparar, porque si yo no tengo contra qué comparar, no hago nada. Entonces el pelo, no se ve ninguna otra parte del niño que estaba atrás. ¿Sí? Mire que no. Entonces ahí ya estaría en la posición que yo lo quiero. Pero si vemos este color de la cabeza del niño, es completamente distinto a la cabeza del niño original. Este está mucho más blanco, porque muy seguramente como lo tomaron solito, está más cerca y el brillo del flash o de las luces pues le dieron más reflejo en la cara. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo lo veo tan blanco, yo tengo que quitarle brillo y le tengo que quitar contraste a la capa de la cabeza, ¿sí? Para que se asemeje a la anterior y para que se asemeje a la de los dos niños que están acá, porque acá está más brillante que estos dos niños. Entonces le doy imagen, ajustes, brillo y contraste, y aquí empiezo a mover estas barras para ver qué tanto voy a ir disminuyendo el brillo y el contraste de esta cabecita para que se empareje como con las de acá. Yo pensaría que por ahí está mucho más parecido a la foto de los otros dos niños. ¿Sí o no? Y lo puedo mirar el antes y el después. Y le doy OK. Y ya. Entonces ahí podemos mirar el antes y el después. Si es de cambiar un poco el color, que también yo creo que lo haría porque lo veo como un poco rojito comparado con estos, entonces con control B abro el de equilibrio de color y empiezo ya a modificar los valores, ¿sí? Empiezo a modificar los valores para poder cambiar la tonalidad. Entonces aquí yo quizás lo que haría es aumentar un poquito de amarillo. Yo meto un toque de amarillo. ¿Sí ven la diferencia? Lo más de cerquita. Está súper lento. Entonces, con el amarillo, sin el amarillo. ¿Sí? Entonces cambia un poquito, pero el cambio vale la pena para que quede mucho más parecido al original. Exactamente. Y listo, ya está. Archivo, guardar como, guardo el archivo en JPG. Y guardo el archivo en PSD en Photoshop. ¿Para qué? Para yo poder en futuras ocasiones, si al cliente no le gusta algo, poder manipular después el archivo. Y colorín colorado, este cuento acabado.